Juan 21, 18. Dice así la palabra: de cierto os digo, cuando eras joven te ceñías o te vestías e ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderá tus manos y te vestirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio al que le seguía, al discípulo a quien Jesús amaba. Está diciendo por Juan. El mismo que en la cena estaba recostado del lado de él y le había dicho al Señor: ¿quién es el que te va a entregar? Y 21:21 dice así la palabra: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Vemos la palabra como está diciendo, y como muchas veces, hermano, miramos el proceder de otra persona. Entonces, esto es lo que quiero rescatar, porque miramos el proceder de otra persona y no estamos mirando según la palabra. Y estamos mirando que otro acompañe al Señor, que otro lo siga. Y entonces no queremos seguir si otro actúa diferente. Entonces, desde este punto de vista de la palabra es cuando justamente estoy viendo que muchas veces vamos a sentirnos así según el plan de Dios, como dice acá la palabra. ¿Y qué de este? Y miramos el movimiento ajeno y no estamos teniendo la mirada puesta en la palabra, que muchas veces nos dice que nosotros vamos a caminar solos, que nosotros muchas veces vamos a pasar por un valle de sombra de muerte, como dijo David en el Salmo 23, y ese es el espíritu que justamente gobierna a muchos, el espíritu de soledad, que muchas veces no entendemos y nos produce enojo. Nos produce enojo cuando no nos acompaña la familia, nos produce enojo cuando muchos hermanos que congregan no actúan según lo que estamos predicando, la palabra que vamos enseñando. Entonces produce un enojo, un desacuerdo, una manera después de hombre de querer corregir. Entonces vemos que nos produce esa desesperación, ese enojo, esa angustia, esa soledad cuando vemos vacía tal vez la iglesia, cuando vemos que la familia no acompaña, cuando vemos que nuestra esposa o el esposo no acompaña. Entonces produce un enojo muy grande. Entonces ahí es cuando nos preguntamos: ¿y qué de este? ¿El por qué no te sigue? Y dice acá la palabra: que a ti, sígueme tú. Porque este es el plan de Dios, que nosotros no miremos, sino que continuemos según la palabra, que continuamos siguiendo, mirando la palabra, mirando al Señor, porque este es un camino de cruz, un camino que es individual, podemos decirlo. Y como esto ya estaba predicado en Mateo 16:24, Mateo 16:24 nos dice así la palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos acá la palabra: tome su cruz y sígame. Entonces este es el imitador de Cristo. Cristo llevó su cruz, estuvo solo con su sufrimiento, nadie tomó su lugar. Y así también nosotros, como dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esto lo dijo Pablo: sed imitadores. Y es un momento en que nos vamos a encontrar solos, que tenemos que tomar la cruz, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que confesar ese espíritu de soledad, porque produce ese enojo cuando la familia nos sigue, cuando la gente de la iglesia nos sigue, cuando algunos hermanos nos siguen, pero dice: que a ti, sígueme tú. Y te va a doler porque es camino de cruz. Vemos acá la palabra: niéguese a los afectos, niéguese a sí mismo, dice, a su forma de pensar, a su forma de querer seguir el camino. Entonces tome su cruz. Y no muchos van a tomar la cruz, porque la mayoría, como dice la palabra, es enemigo de la cruz de Cristo. Y esto desalienta, hermano.
muchas veces vamos a decirnos, nos sentimos solos, nos sentimos abatidos emocionalmente, queremos que siga nuestra familia, queremos que siga el esposo, la esposa, queremos que sigan los parientes, queremos que sigan mamá, papá, queremos que sigan los hijos, queremos que sigan, hermanos, muchos hermanos de la iglesia por las cuales tenemos afecto, pero como un camino individual, hermano, uno no puede hacer nada, porque el trato lo da el Señor a cada uno de forma diferente. Le da la palabra, y con esto, a ver, no quiero decir, hermano, y no estoy en contra de la disciplina, sino quiero destacar el espíritu que te toma, cómo te desalienta, cómo te tira abajo, hermano, el espíritu de soledad. Y buscar respuesta diciendo, no entiendo el por qué, si hago todo bien, ¿por qué no sigue mi familia? ¿Por qué no sigo mis hermanos? ¿Por qué no sigue mis parientes, mamá, papá, mi esposa, mi esposo? Y es porque es un camino de decisión individual, hermano. Y eso lo tenemos que entender, porque si no nos vamos a desalentar, nos vamos a entregar al abandono, hermano, y no vamos a predicar. Y yo lo tengo en el ejemplo de mi mamá. Mi mamá teniendo a mi papá que nunca siguió el camino, nunca se arrepintió. Vemos en el estado que está. Sin embargo, ella siguió predicando. Nada le impidió para predicar. Y eso es lo que nos quiere enseñar en esta noche. Que es un camino muchas veces en donde nos vamos a encontrar solos. No quiere decir que a futuro no nos sigan. Pero nosotros, como dice la palabra, tenemos que ser el primer ejemplo, mostrar el camino, que después, tal vez, por el trato individual que el Señor hace con cada uno, porque la misma palabra lo dice también, que el mismo Señor sabe cómo hacer doblegar el alma del ser humano. Y entonces, con cada uno va a tener un trato individual. Vemos que así como tenemos diferentes pecados, diferentes manifestaciones, porque somos personas diferentes, entonces se van a manifestar de forma diferente, y como la enfermedad es diferente, el tratamiento va a ser diferente con cada uno. Y esto tengamos en cuenta que es así, porque hay mucho enojo, muchas veces, mucho desaliento en el Hijo de Dios que va tomando la cruz, entonces no entiende el trato que va a ser un camino de cruz. Y esto lo dice en Mateo 26, 55 en adelante. Mateo 26, 55 en adelante. Amén. 55 y 56. Mateo 26, 55 y 56. Dice así la palabra. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba entre vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vemos acá la palabra, esta frase es la que queremos explicar. Dice, entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Y vemos cómo se quedó solo el Señor en la hora de la lucha, de la aflicción. Son tratos que vamos a pasar, hermano, para que nos aferremos al Señor, para que no nos apoyemos en nuestros afectos y nos entrega ese espíritu de soledad para enseñarnos que es una esencia, hermano, del ser humano y cómo se desalienta por los afectos. Entonces se enoja contra el Señor porque nos sigue el marido, la mujer, entonces tiene cierto espíritu de venganza, cierto espíritu de enojo, entonces entra el enojo, entra la manera propia de querer actuar y muchas veces actúa con violencia y como le dice a Pedro, mete tu espada, porque con violencia no ganamos nada. Entonces tenemos que entender, hermano, que es un plan de Dios. Entonces ahí nos está enseñando a nosotros, no le está enseñando al otro, a nosotros, lo que sentimos, lo malo que sentimos, lo mal que nos hace ese espíritu de ira, de enojo, de soledad, de aflicción de espíritu, de raíz de amargura, de venganza, de recuerdo del pasado y de falta de perdón. Y eso es lo que destruye tu vida. Y por lo tanto, si vos tenés ese espíritu de amargura, vas a destruir a la persona que está al lado.
porque vas a transmitir eso con un impulso, con un espíritu autoritario de señorío, de discusión, de pleito. Entonces no podés conquistar así, porque la palabra lo dice en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Pero vuelvo a recalcar, no estamos yendo contra la disciplina, sino contra el espíritu que sentís. Por supuesto va a estar la corrección, tiene que estar la corrección, pero no con esos espíritus de pelea, de violencia, de justicia propia, de querer dominar la situación a nuestra manera y no esperar el tiempo de Dios. Que Dios haga el proceso, y Dios hace el proceso a través de la palabra, que quebranta como la piedra y se toma su tiempo. Pero la impaciencia del hombre, la falta de misericordia del hombre, la falta de comprensión de la palabra del hombre, no quiere esperar los tiempos de Dios, entonces quiere meter siempre su mano. Y ahí es cuando arruina todo, hermano. Cuando mete la mano del hombre, ahí se tarda, porque solamente hace estrago, solamente hace a su manera. Entonces, podés dominar a una persona, ya digo, van a pasar 10 años, 20 años, a tu manera, a tu manera. Pero nunca vas a domar su alma, nunca vas a producir un cambio. Entonces te va a traer raíz de amargura, porque, como digo, puedes tener a todos tus afectos acá, a toda tu familia, a tu marido, a tu mujer, sentado. Pero si esa persona no cambia, vos sabés bien en la condición que está espiritualmente. Y te vas a poner contento si sabés que simplemente viene por cumplir, si sabés que su condición no es buena. Y preferiríamos muchas veces, hasta que se tarde, justamente con el trato de Dios, pero que haya un cambio al final para poder dar testimonio del poder de Dios, que sí ha transformado, que si mi marido, mi mujer, mi familia está siguiendo, pero está siguiendo con un espíritu quebrantado, tomando la cruz, sabiendo que hay una transformación y que el poder de Dios efectúa un cambio. Entonces eso es lo que va a producir descanso, o si no, no va a haber un descanso, porque vos conocés bien a tu familia, que si viene simplemente por respeto, porque se sienta, porque obedece, o hay un cambio. Y a nosotros nos va a hacer descansar el cambio, no solamente que figura sentado ahí y que no haya ningún tipo de cambio, solamente religiosidad. Entonces eso jamás va a producir un descanso en el que está tomando la cruz. Y dice acá la palabra, vuelvo a repetir, entonces los discípulos dejándole huyeron. Y vemos que esos son los momentos, hermanos, en que nos vamos a quedar solos. Y como dice la palabra en Jueces, también capítulo 21, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Nos vamos a quedar solos y tal vez otros van a hacer lo que bien le parece. Entonces eso produce, hermano, un cuestionamiento al Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no actúa el poder de Dios? Pero vos tenés que entender que Dios tiene su tiempo. Que así como se tardó con nosotros, que como decíamos al principio en Juan 21, antes, cuando eras joven, hacías lo que querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro. Y hubo un tiempo con nosotros, una misericordia, que yo también, yo es verdad que mi mamá no disciplinaba de dos maneras, podemos decir. La natural por las palabras, pero también estaba el otro que te quería pegar o te pegaba, vamos a decir. A mí no me dolía, ¿qué me iba a doler? Si yo era una persona grande, ¿qué me iba a doler a mí? Pero, yo en realidad, yo no me acuerdo de eso. O no vine al camino del Señor porque, me pegaba. Vine porque las palabras que me enseñó, esas son las que hicieron el cambio a mí. La que cuando me sentía solo, cuando me sentía angustiado, era lo que produjeron el cambio de la palabra que me predicó. Y eso es lo que me acuerdo yo. No vine porque me pegaba. Entonces eso es lo que entendemos, que la palabra de Dios es la que va a cambiar, la que tiene poder. Entonces nosotros corregimos por la palabra, actuamos en consecuencia a la palabra. Entonces si no tenemos autoridad por la palabra, como decimos, porque muchas veces no tenemos autoridad, algunos aplican la vara natural, vamos a decirlo así. Cada uno corrige, conoce, maneja su hogar, pero bueno, a lo que voy. Ahí es cuando está faltando, es porque me está faltando autoridad de Cristo en mí. O sea, me hace falta la humillación. Porque no actúa el poder de Cristo en mí, menos en otra persona. Si yo soy rebelde con Dios, o todavía no estoy agachando la cabeza, como quien dice,
Entonces, el poder del Señor que actúa en mí no va a actuar, o sea, que actúa en mí entre comillas, que está en mí, ese pequeño, no va a actuar en otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no está actuando a mí. Entonces, entiendan esto. O sea, la misma presencia que está en mí, o el mismo Dios que estoy predicando, no puede actuar en otro cuando no está, digamos, corrigiéndome a mí. Cuando yo no estoy agachando la cabeza, cuando no estoy tomando la cruz, cuando no me estoy humillando y me conozco. Hay partes que vos te conocés, o vamos a decir que son todos perfectos. ¿Somos perfectos todos? ¿Tenemos pecado? ¿Tenemos rebeldía en cierta área con el Señor? Bueno, así también nuestra familia, pero a gran escala, tal vez. O así también los afectos. O así también otros hermanos. Porque así también, digo, como el que no tiene familia. Tal vez no tenga familia, o la madre, el padre van a la iglesia, y bueno, yo soy soltera, soltero, vamos a decirlo así. Pero, a ver, ¿cuál es mi problema? Mi problema es mirar la conducta del hermano. Entonces yo quiero corregirlo con mis armas de justicia propia. Entonces actúo muchas veces con enojo, con ira, cuando la palabra me dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. Vuestra gentileza, que quiere decir amabilidad. Pero, sin embargo, ¿cuál conoce? Esa violencia, esa justicia propia, ese que muchas veces escucho. Bueno, tenés que tomar la cruz, si no, jodete. Entonces, esas son cosas que no deberían estar en el Hijo de Dios, al menos cuando está tomando la cruz, cuando está pidiendo perdón, pero yo comprendo también que es falta de discernimiento de la palabra, es falta muchas veces de crecimiento, de humillación, y muchas veces falta tiempo en ese proceso. Pero nosotros tenemos que seguir peleando para que ese espíritu de soledad no nos gane. Porque cuando te gana el espíritu de soledad es cuando empieza a entrar la violencia, la impaciencia, el enojo, la intolerancia. Entonces empezás a actuar. No querés esperar el tiempo de Dios. No es así. Entonces te desvías la palabra y querés gobernar con la justicia propia, con el impulso propio, con la violencia, con el espíritu de autoritarismo. Entonces no vas a ganar nada. Sí vas a ganar el respeto, por ejemplo. Si yo, o sea, a ver, ustedes que tienen hijos, tal vez acá la hermana Vanessa tiene su hija, y tal vez se le revela en un momento y le aplica la vara natural, pero eso no va a corregir el alma. Tal vez va a tener un respeto sí, un miedo, un temor, pero lo que le va a cambiar es la presencia de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que va a producir el cambio. Entonces eso tengo que entender. Primeramente tiene que actuar en mí ese poder y después va a actuar en mi familia. Pero es un proceso igual, que lo vamos a pasar todo, como dice acá la palabra. El Señor Jesús estuvo solo, lo pasó solo, y así también cada uno de nosotros. No ignoremos la palabra. No, tu familia no te sigue. No, aquel entonces no te sigue. No, tu mamá no te sigue, tus hijos. No, a ver, no quiere decir eso, hermano. No quiere decir eso que no estamos haciendo la voluntad del Señor. El mismo Jesús lo fueron a buscar sus hermanos, su madre cuando él estaba predicando, y no estaba la familia al lado de él. No estaba, pero él hacía su voluntad. Y vemos que en diferentes, digamos, cuadros, cuando muestra la figura, Marta, como predicó Lemuel, estaba afanada y turbada, pero la que seguía era la hermana. Pero la hermana no miró el proceder de Marta para amargarse, para enojarse, para aplicar su propia justicia. Entonces esto tenemos que entender, es un camino individual. La palabra se da y cada uno después se tiene que humillar. Eso digo para que no ignoremos, hermano. ¿Te sentís solo en tu familia? ¿Te sentís solo en tu casa? ¿Te sentís que estás peleando solo? Entonces esto nos habla por la palabra para que no nos desalentemos, porque son cosas que van a pasar en el camino. Gloria a Dios por lo que, por ejemplo, en la familia están buscando todo, que son muy pocos casos, pero ustedes van a ver la mayoría de los pastores, tal vez los hijos no siguen. Van a ver la mayoría de los que predican, por ejemplo, yo digo, admiro por lo de mi mamá. Mi mamá, los dos le seguimos, los dos hijos que tiene, o sea, los dos únicos hijos que tuvo, los dos salimos predicando la palabra. Y es un caso raro, porque la mayoría de los pastores no le pasa. Tal vez un hijo le salga bueno, tal vez un hijo le predique, pero de eso se encarga el Señor. Nosotros ya no podemos decidir ahí más que orar, más que pedir perdón,
más que confesar nuestra ira, nuestro enojo, nuestro espíritu de desaliento, soledad, eso que desalienta, que no entendemos el por qué no nos acompaña, si estamos haciendo las cosas muchas veces correctamente, podemos decir, porque muchas veces la persona hace correctamente. Hay otras veces motivos que tal vez no está tomando la cruz y le gana el afecto, por ejemplo. Entonces no corrige y eso también está mal. Es un espíritu engañador que actúa ahí. Entonces no lo voy a hacer y tenés el afecto y le consentís y le permitís todo, es otro caso. Pero yo estoy hablando de lo que sentimos, cómo nos sentimos solos en el camino cuando estamos tomando la cruz, y es un proceso que tenemos que pasar. Dice acá la palabra en Lucas 16:32. Vemos que acá ya lo había anticipado a esto que está pasando el Señor. Lucas 16:32 dice: y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Vemos, me dejaréis solo. Pero entendemos en este cuadro, hermano, que vamos a estar con el Señor. Solo nosotros y el Señor. Y después nadie. Tal vez no te acompañe, pero lo único que nos hace falta, hermano, es que la presencia del Señor esté con nosotros. Dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, no voy, Señor. Entonces que no nos abandone la presencia del Señor, porque puede, como es un espíritu, hermano, puede estar toda tu familia alrededor tuyo, pero vos te puedes sentir solo. Como no me acuerdo quién decía, una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Bueno, en este sentido, hermano, por más que tengamos toda nuestra familia alrededor, nos podemos sentir solos. Y estoy hablando del espíritu de soledad, que te sentís que combatís solo, que estás solo en el camino, pero ahí es cuando necesito recuperar la presencia del Señor. Necesito ir a la palabra, a ver qué me dice, qué me responde. Es un espíritu de soledad, eso es lo que estamos pasando. Porque cuando estamos con la presencia del Señor, dice la palabra en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de Dios. Entonces, si yo tengo la plenitud, la llenura, no me hace falta nada más. La palabra dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si la presencia del Señor me acompaña, es lo que me basta. La palabra mismo lo dice acá, otra vez lo voy a leer. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y bueno, en esos momentos de lucha, hermano, que nos sentimos solos, es cuando nos quiere fortalecer. A través de la palabra quiere tratar con nosotros, nos quiere hablar, nos quiere enseñar qué manifestación está. Y si vos sentís la soledad, es un trato tuyo, hermano. Es un trato tuyo. No te enojes con los demás, no te enojes con tu familia, que no te agarre la ira, el enojo, el espíritu de violencia, justicia propia como la de Pedro. Vos solamente tenés que sentir la presencia del Señor y tenés que saber que es una condición del camino en un momento sentirnos solos, para que nos aferremos de la presencia del Señor, para que recuperemos la presencia del Señor, para que le diga al Señor: perdóname, Señor, porque me siento solo, porque tengo ese espíritu de soledad, porque me desalienta el ir solo a congregar a la iglesia, el luchar solo por esta familia y veo que nadie me sigue. Sígueme tú, que a ti dice la palabra. Seguime tú, porque el otro ya va a venir, a su tiempo va a venir, como lo hizo Juan, que Juan también fue un apóstol del Señor y lo siguió un discípulo, pero fue mucho después que Pedro. Y dice acá la palabra, Primera de Reyes 19:19. Primera de Reyes 19:19. 19:9, perdón, 19:9, primer libro de Reyes, dice así la palabra: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solamente yo he quedado, y buscan para quitarme la vida.
Vemos cómo estaba en la cueva, a causa del temor, a causa del miedo. Y esa cueva representa la soledad. Estaba aislado, como cualquiera de nosotros nos puede pasar. Yo no sé la condición de los hermanos, pero supongo que habrá personas así, que en un momento al sentirse sola, y que la familia no busca la presencia del Señor. Y tal vez tenés que encerrarte en tu cuarto para leer, para escuchar la música del Señor, las alabanzas, para escuchar una prédica porque tu familia no le interesa, no quiere escuchar. Entonces, estás aislado, te sentís solo. Entonces, esto es lo que me reflejaba la condición de Elías, solo. Porque muchas veces cuando salí es simplemente, ¿para qué? Donde piensan de forma diferente. Para la discusión, para el pleito. Entonces, hay una pelea. Entonces, preferí muchas veces estar aislado. Y esta es la condición de Elías por la soledad, por el temor que tenía. Porque es verdad, muchas veces nos atemoriza la discusión, el pleito, el desacuerdo. Entonces, ¿para qué vamos a entrar en eso? Decimos. Pero también nos puede ganar el temor y por el otro lado el respeto satánico. Por el otro lado, el no querer pelear sabiendo que no vamos a llegar a buen puerto con la discusión o con el pleito. Y dice acá la palabra, solo yo he quedado. Vemos, solamente yo, uno solo. Y esta es la condición de Elías y esta es la condición de muchos en el pueblo que se sienten solos, que están peleando solos, que la están remando solos. Entonces eso produce un poco de desaliento, pero es la condición que le pasó al profeta, aún haciendo la voluntad del Señor. Y como dice acá la palabra, solo yo he quedado y buscan para sacarme la vida, para quitarme la vida. Vemos, nadie a nuestro lado. Y cuando salís tal vez de la cueva, ahí es cuando te pueden encontrar. Decís, ¿salí del cuarto para qué? Si ya sabemos a dónde vamos a llegar. Intentás hablar, te malentiende, se produce una discusión, un pleito, no hay acuerdo, tienen distintas formas de pensar, distintos temas para hablar y aún muchas veces ni siquiera quieren hablar con vos, porque vos le vas a hablar de la palabra, del camino, ¿y qué te va a hablar una persona que es carnal, que tiene pensamiento terrenal, animal, diabólico? Cosas naturales, no te va a dar ni importancia. Va a seguir con su conversación, con su celular, ni te va a mirar, ni te va a llevar el apunte, va a hacer todo solo. ¿Por qué? Porque no hay tema de conversación. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Dice la palabra. ¿Qué concordia? ¿Qué acuerdo? Cristo con Satanás. No hay acuerdo. Entonces no hay una afinidad, no hay temas en común, entonces produce un choque, una fricción. Y este es el espíritu de soledad, el que le pasó a Elías. Y esto también me lleva, hermano, a Lucas 9:49. Lucas 9:49. Entendiendo, hermano, que el que va a tomar la cruz tiene que seguir tomando la cruz a pesar de que no siga nadie. No te siga nadie, vos seguís tomando la cruz. Porque ese es el camino que nos trazó. Y ese es un camino individual, lo vuelvo a recalcar. Dice acá la palabra, entonces, 9:49, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Vemos, se lo prohibimos. Echa fuera demonios, dice, en tu nombre, pero no nos sigue, entonces se lo prohibimos. Acá hay otro espíritu, hermano, que no aceptamos que otros sigan de otra manera. Y vemos que esto ya vamos a hablar de trato entre hermanos de la iglesia. Cada uno entendemos que tenemos tratos diferentes, con formas diferentes, como dije hoy, porque tenemos pecados diferentes. Entonces no aceptamos, como fue el trato con nosotros, tiene que ser con otro hermano. A ver, a mí no me dejaron una pasada, yo tuve que sentarme acá, ¿cuántos años? Para venir a orar y escuchar la palabra. Y otra persona tal vez que no tiene el mismo trato lo levanta de forma diferente. Como le decía a los chicos, muchas veces en una prédica le decía a los chicos que están acá, ustedes vienen para que el Señor los levante, para formarse como instrumentos, para que escuchen la palabra del Señor, ese es el plan. Amén. Con la mayoría. Pero no con todo pasó de la misma manera. ¿Por qué? Y le daba el ejemplo de mi tía, de Vicky. Fueron de forma diferente, de tía Herme, fueron de forma diferente el trato y los levantó igual. Y los usa igual.
tenían defectos como todos nosotros tenemos, pero fueron formas de tratos diferentes, y eso es lo que tenemos que entender. No pasaron a vivir por acá, sino que ellos trabajaron, nunca dejaron de trabajar, y después, bueno, en su tiempo venían los fines de semana, para cuando todavía no tenían casa, pero después del tiempo se los llevó. Pero los usa así el Señor. Yo no tengo por qué cuestionar, decir, no, si no está acá cierta cantidad de años, no está a la mañana, a la tarde, a la noche, así, no sirve para instrumento. Yo no soy quien para cuestionar. A cada uno lo trata de forma diferente el Señor. Y los usa, yo no puedo negar eso. Entonces, cuando yo me encierro en la forma, es cuando ya estoy errando, hermano. Porque la enfermedad mía requiere de una manera, la enfermedad de otro de otra manera, y el trato con otro de otra manera. Entonces eso es lo que tengo que entender, hermano, que el Señor le va a enseñar, y cuando está la palabra, si cumple la responsabilidad, si se va humillando, el Señor lo va a escuchar, donde quiera que esté, hermano. Ahí se va humillando, va entendiendo la palabra, va escuchando de los instrumentos, va escuchando las grabaciones, a ver que haga como quiera el Señor. La cuestión es que haga, y cuando yo me encierro en la forma, eso quiere decir religiosidad. Y vemos que los casos de la Biblia fueron todos tratos de forma diferente, y eso no entendemos. Con uno le trató la ceguera, con otro enfermedad de demonio, con otro le sanó, por ejemplo, el cojo. A cada uno de forma diferente. A otro de lepra, con cada uno fue de forma diferente. Pero no entendemos, nos encerramos en las maneras, y si no lo hace así, se lo prohibimos. No es la forma, decimos. Cuando debiéramos entender que cada uno tiene un trato diferente. La cuestión es que llegue al camino. La cuestión es que tenga arrepentimiento. Y si va tomando la cruz, no nos cerremos en las formas, en cómo queremos, que nos encaprichamos. Porque si yo voy a decir en la forma, entonces voy a decir, a mí el Señor, lo material nunca me dio nada. Estuve 20 años sirviendo gratis. Voy a decir así, y me encapricho. Entonces que le venga miseria a todo, porque así debe ser el trato con cada uno. Y no es así, hermano. No es así, hermano. Eso es justicia propia, es contender contra el Señor, es encerrarse en la forma, es no entender el plan de Dios, que con cada uno trata diferente. Y dice acá la palabra, por ejemplo, en Efesios 3:20 dice, en Efesios 3:20, Él hace mejor de lo que pedimos o entendemos. Mejor de lo que pedimos o entendemos. Nosotros queremos hacer una forma y queremos ponernos rígidos en esa forma, en que vas a seguir así o no es de Dios. Y entonces nos enojamos y estamos rígidos, como los fariseos, rígidos en la ley, rígidos en la forma. Pero Él hace mejor. Deja que actúe el poder del Señor. Vos simplemente tenés que dar la palabra, simplemente tenés que orar por esa persona, simplemente le tenés que mostrar el pecado, pero no quedarte con ese enojo, porque ahí está actuando Satanás y te amarga, y viene el espíritu de soledad y te trae contención, destrucción familiar. La palabra dice también, hermano, en Proverbios 21:1, dice que Él a todo lo que quiere y lo inclina. Entonces, va a inclinar cualquiera sea el ser humano. Cuando está en los propósitos de Dios, Él sabe cómo hacer doblegar el alma del ser humano. Y dice también en Daniel 4:37, esto lo dijo Nabucodonosor, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él, no yo. Yo no puedo doblegar nada, hermano. Entonces, solamente a mí que me toca. Dice, Pablo plantó, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. El cambio, la transformación la trae el Señor. Entonces, yo no me puedo quedar con ese espíritu de amargura, de soledad, de rencores, de ira, de enojo, de falta de perdón, porque ahí me está destruyendo Satanás internamente, y eso desalienta al que está en el camino del Señor. Y dice acá la palabra, 9:50 de Lucas, dice, no se lo prohibáis, dice el Señor, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por nosotros es el que no es contra nosotros. Entonces muchas veces queremos entrar en la forma, como digo. Y podemos decir, bueno, venía a escuchar la palabra todos los días, a ver. No, vos no predicás más. Vos, a ver, no. Vos no, nunca, o muy pocas veces aparecen a la oración. Vos no cantás más.
Yo no sé, el Señor da la oportunidad. Entonces, está bien la limpieza, está bien la oración, está bien que venga la palabra, mejor. Pero a uno le da oportunidad así, los levanta, los pone a cantar para ver si hay arrepentimiento y le da un tiempo. ¿Y quién soy yo, hermano, para poner tropiezo? Entonces, porque yo entiendo que hay muchos que a mi vista no merece estar cantando acá o estar levantado acá, a mi vista. Pero yo estoy poniendo mis maneras. Entonces Dios tal vez hace al revés. A uno lo tiene que levantar con limpieza, pero a otro lo levanta como en pleno pecado, para que después el Señor lo use y para que ese poder trabaje en él. Le muestra el poder, a partir de eso, a ver, le quebranta. Y bueno, el Señor le va a dar un tiempo a cada uno. Eso es lo que entendía por la palabra, no se lo prohibáis. Porque el que es por nosotros, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, es nuestro aliado. Está peleando, está predicando, él está cantando al Señor. Está hablando del Señor, entonces no está contra nosotros. Entonces, vemos que muchas veces, hermano, la impaciencia del hombre es la que pone prohibiciones cuando no se hacen las formas que uno entiende cómo actuó en nosotros. Y cada experiencia es diferente. Con cada uno actuó diferente el Señor. Las prohibiciones son las reglas humanas cuando hay mucha impaciencia, esperando los tiempos de Dios. Entonces ahí está actuando ¿qué? La incredulidad a la palabra. No quiero esperar el tiempo de Dios. Y la palabra dice, mirá como el labrador espera el precioso fruto. No queremos esperar. Queremos el cambio para mañana. No queremos saltar ahí, toda mi familia me sigue, todos los hermanos me hacen caso, la iglesia está llena, gracias a mí, no. Entonces el Señor te dice, en un momento vas a sentir la soledad y vas a tener que pasar solo, porque esa es la condición también de la palabra. Pero si también te quiere enseñar el autoritarismo, la impaciencia, la desesperación, el tormento, el enojo, la venganza, los recuerdos del pasado, también permite que estés solo. Eso tenemos que entender. Muchos abandonan el camino y nos enojamos. Hay enojo contra el hermano. Otra vez está en el mundo. Otra vez cayó, bueno, que se la vea a él. Otra vez se fue a drogarse, se fue a hacer lo que... Yo sabía que iba a terminar en eso. Y te trae enojo. Y te trae enojo. Ya me la veía venir. Y te trae enojo. ¿Y por qué tenés que enojarte? Si ese no es el Espíritu de Dios. Y ahí me está mostrando qué me gobierna. Señor, perdóname, Señor. Tú vas a hacer la obra. Tú sabes cómo doblegar el alma del ser humano. Perdóname nomás. Que no me tome el enojo. Y dice así la palabra. 9:52. Dice, 9:52. Dice Lucas. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No le recibieron, no le recibieron. Muchas veces, hermano, esperamos que nos reciban. Y cuando no nos reciben la palabra, no nos reciben la exhortación, entonces ¿qué trae? ¿Trae el enojo? ¿Trae enojo? Si le estás hablando algo bueno, algo correctamente. ¿Y trae enojo? Sí. Está el enojo, es parte de nuestra esencia. Dijo Jonás en el capítulo 4. El Señor le dice, ¿por qué te enojas? ¿Tanto te enojas? Sí, me enojo hasta la muerte. Me enojo hasta la muerte. Es el enojo mismo de Jonás. Con ira, con venganza. Y a Jonás, ¿por qué se había enojado? Porque le sacó la calavecera, la que le cubría del sol, y tenía un malestar. Entonces él estaba mirando ahí la ciudad de Nínive, con enojo, con ira, y tal vez se ha preguntado, a mí me saca la protección, yo que hago lo correcto, que soy profeta tuyo, que tengo que llevar tu palabra, me saca la única protección, lo único, lo poquito que me das. Y estos están tirados ahí en la comodidad de la ciudad, cada uno haciendo lo que bien le parece. Y te trae enojo. Si mirá el proceder de otro, nunca vienen, nunca están. A ver, y no le acontecen males, no les pasa nada. Ese es el enojo mismo que nos quiere mostrar a nosotros.
Entonces, ahí que enseña, no está enseñando que está bueno desobedecer, está enseñando el enojo que hay muchas veces en los instrumentos, en la cabeza de la familia, en los jefes espirituales, porque te sentís solo. Entonces, que se muera. Ojalá, dirán muchas mujeres, ¿no? O muchos hombres en los matrimonios. No quiere seguir el rebelde mi mujer, no quiere seguir el rebelde mi marido, ojalá que le agarre una enfermedad. Tire la pata y bueno, después voy a estar solo, contento. Voy a estar sola, contento. O me voy a casar con una mejor persona. No es la solución, hermano. No es la solución. Porque lo que te está mostrando es la ira, el enojo. Porque así como te sucede con tu marido, con tu mujer, te va a pasar con otras circunstancias, con otras personas de lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente la limpieza, el pecado lo quiere producir en cada... O sea, te lo quiere hacer ver que está en vos y que tenés que pedir perdón, que tenés que actuar con tolerancia, con paciencia, que son los frutos espirituales. Entonces ahí nos queda humillarnos a nosotros y decir, muchas veces el por qué caminamos solos. Es la voluntad del Señor. ¿Para qué? Y te muestra el pecado, la desesperación, el tormento, la angustia que uno tiene. Y a veces ignora, no, pero ¿qué será el pecado que tengo? Y tal vez está haciendo la cosa correctamente. Yo no quiero decir que no tengan pecado a uno. Algunos sí tienen pecado, pero digo, tal vez está haciendo las cosas correctamente, pero te impacienta y te toma desesperación y eso lo traslada al mismo nerviosismo a tu matrimonio. Entonces querés ganar con armas carnales y obligarlo y decirle y apretarlo y decirle esto, lo otro. No cambias nada, no cambias nada. Dice así la palabra: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? ¿Quiere que le mandemos fuego? Y ahí es cuando a nosotros actuamos de la misma manera. El juicio de Dios, el enojo, y bueno, que se coman el castigo. Si quieren mundo, si quieren actuar a su manera, ¿qué me importa? No querés ni orar por tu familia. No querés clamar por tu familia. No querés hablar de la palabra porque tenés un enojo y solamente estás esperando que le caiga fuego del cielo, el juicio de Dios, para decir, bueno, por fin le llegó el castigo. Está bien que lo castigue. Siempre voy a decir, mi mamá decía con respecto a mi papá, mirá cómo está, Dios lo castigó. Dios lo castigó, pero yo le decía siempre, lo castigó a él, nos castigó a nosotros, porque todavía estamos con él. Mi mamá ya se fue, está descansando con el Señor, pero nosotros seguimos con la carga, con todo el cansancio, con toda su enfermedad a cuesta. Entonces digo, si le castiga a tu marido o a tu mujer, te está castigando a vos también. Entonces es un peso para vos, emocional, para tus hijos, para todo. Entonces no es decir nomás ojalá que se muera, porque muchas veces lo decíamos, y ojalá que le agarre un cáncer, ojalá que se muera. No, también, hermano, esa carga la vas a llevar vos. Por eso mismo tenemos que clamar, orar, para que el Señor haga la obra, para que el Señor transforme y no que actuemos con nuestros impulsos propios. Y dice así la palabra 55, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no sabéis. Entonces los reprendió. Es porque el diablo, hermano, maneja en los enojos, maneja nuestra vida en los enojos, en los rencores, en la falta de perdón. Si Dios no actúa, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces necesito que actúe el poder de Dios. La misma palabra lo dice en Santiago, que el hombre no puede domar la lengua, ¿no? Mostrando la figura del alma. No puede domar la lengua o el alma del ser humano, el hombre. Entonces, ¿cómo voy a domar yo? Si solamente el que doma es el Señor. Y dice también, por ejemplo, bueno, voy a terminar este tema. Muchas veces, hermanos, cuando toma esa ira, ese enojo, el tema no es que si vos gobernás a tu marido, a tu mujer, a tu hijo o no. El tema es que estás nervioso, estás impaciente.
y eso te consume espiritualmente y te atormenta y perdés la tolerancia, perdés la paz, está todo el tiempo angustiado, con ira, venganza. No está operando el poder de Dios, está operando el hombre ahí. Entonces, donde opera el hombre es justicia propia y toda obra está mal hecha. Como la Torre de Babel, quisieron llegar, como dice esa figura, hasta el cielo, pero no van a llegar nunca. Entonces así también, en nuestros impulsos queremos manejar todo a nuestra manera, queremos llegar a la presencia de Dios a nuestra manera, pero no es así. Solamente cae el juicio de Dios. Y dice acá 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Sino para salvarla. Entonces cuando interviene Dios, no se pierde, se ganan las almas. Cuando interviene el hombre, la justicia propia, como está mostrando ahí, se pierde. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y en 1 de Pedro, por ejemplo, 5, 2 y 3, 1 de Pedro 5, 2 y 3, nos dice, o nos enseña acá la palabra un poquito, dice, y yo voy a leer el 3, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vemos, no teniendo señorío, pero el señorío está. Dice, vosotros apacentad, dice en el 2, la grey de Dios, con ánimo pronto, dice, no como el que tiene señorío. Entonces cuando habla de señorío, está hablando de mano dura, porque señorío dice que es amo. Lo tratás como un trato de amo y esclavo. Obedecen, obedecen. Obedecen, obedecen. Entonces ahí viene la discusión y el pleito. O sea, mando yo en mi casa, mano dura. Entonces ahí están las damas de hierro o los hombres de hierro que quieren gobernar con mano dura, y entonces eso destruye la obra de Dios. Y como dice acá la palabra, no como quien teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Entonces, si yo tomo la cruz, lo que van a imitar después es mi conducta. Pero si yo tengo mano dura, ¿qué van a imitar? La discusión, el pleito, la venganza. Todo eso va a ser trasladado a su vida espiritual. Entonces, ya no está gobernando el Señor. Entonces, Dios no condena, el mandar, o el exigir, o la enseñanza, la exhortación. Lo que está condenando, como vuelvo a repetir, es el espíritu que sentimos. Y ahí nos damos cuenta, hermano, que si ese espíritu gobierna en nosotros, no llega a buen puerto. Tenemos que trabajar, y vuelvo a decir, porque si no después se produce la confusión y después ya no quieren mostrar por la palabra corregir. No, uno tiene que mostrar el pecado. Pero, ¿qué espíritu te gobierna? Ese es el tema. Algunos van a decir, bueno, pero si van a esperar que yo tenga paciencia, hermano, para eso está la humillación. Dice, ¿no dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Es verdad que toda la paciencia que me está pidiendo, tal vez lo voy a tener acá el día de mi muerte. Pero si te pide un poquito de paciencia cada día, eso se puede vencer con el enojo. Si voy a esperar a que no me enoje, voy a esperar toda la vida. Entonces, ¿cuándo va a ser la obra? A ver, pero dice, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Entonces, había una ley que antes de que se oculte el sol, antes que termine el día, tenían que perdonar. Entonces, antes de que termine el día, voy a decir, cada día va a traer la carga, pero cada día tengo que destruir ese pecado, eso que se manifiesta. Yo tengo que estar descansado, vos tenés que estar descansado. Por eso en Salmo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero ¿cómo va a dormir en la cama? Con enojo, con pelea, con insultos, con camas separadas, con discusiones, pleitos. Todo tiene que terminar en discusión, en pleito, en pelea. Entonces ahí está el tema. En la medida que me pide, yo me tengo que humillar.
Más vale que el crecimiento espiritual va a faltar, pero no podés vivir permanentemente por esa excusa que me falta crecimiento espiritual, enojado, irritado, con la mano dura, con espíritu de canguro boxeador. Vamos a decirlo así. Entonces no se gana nada con eso. Entonces vemos que también decía Pablo en todas sus cartas había mandamientos, ordenanzas, pero también había, como él se dirigía, la expresión que usaba, os ruego por la misericordia de Dios. Vemos que él no imponía, sino que rogaba. Entonces uno enseña, exhorta, y él mostraba todo el pecado, pero dice, os ruego por la misericordia de Dios. Entonces vemos acá que a ver, yo no estoy diciendo que usted, ay, te ruego, papito, te ruego, mamita, que vengas y me acompañes a la iglesia. No, está diciendo el espíritu, que no debe haber imposición, sino más bien con ese espíritu de amabilidad, de ese espíritu de amor, ese espíritu de buen trato, ese espíritu que no sea de peleas, de discusiones. Esto es lo que muestra acá en cada expresión la palabra. Y dice en 2 de Timoteo 4:9, es con lo que vamos a terminar. 2 de Timoteo 4:9, dice así la palabra de Dios. Procura venir a verme pronto, dice. Procura, dice Pablo. Esto ya cuando estaba en la cárcel. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y acá va a mostrar cada espíritu, hermano, que gobierna en la persona que está en contra del camino, que todavía no va tomando la cruz, o que se está tardando muchas veces el proceso. A ver, Demas me ha desamparado amando este mundo. Unos se van ¿por qué? O desampara y te hacen sentir solo ¿por qué? Porque aman las cosas de este mundo. Entonces no se quiere humillar, no quiere seguir el camino del Señor y prefiere la oferta de este mundo, la oferta de Satanás. Prefiere vivir en sus pecados, en sus maneras. Y después están, como dice acá, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y yo entendí acá que tal vez algunos tienen obligaciones, se fueron, dice, no explica el por qué, pero entendía. Tal vez en ese momento, para enseñarnos el espíritu de soledad, para que no nos humillemos y nos conformemos con la presencia del Señor, justamente nos enseña esto. Nos enseña que o permite esas circunstancias que tal vez personas con las que siempre contamos no estén en ese momento para enseñarnos el desaliento, la tristeza, la opresión, la carga, el sentirnos solos. Y dice acá la palabra 4:11, solo Lucas está conmigo, solo Lucas. Lucas, que su nombre, el significado es el que brilla, el que resplandece, el que ilumina. Solamente Lucas, los que se van tomando la cruz. Y tal vez sea uno, o tal vez no sea ninguno. A veces no son nadie, a veces son pocos. Y eso te hace sentirte solo. Cuando la iglesia está vacía, decimos, y tal vez hay 15, 20 personas, pero decimos, qué vacío que está la iglesia. Y te sentís solo. Te sentís que te abandonan en la obra, en el ministerio del Señor. Pero están los Lucas, los que van a tomar la cruz, los que van a seguir, y tal vez son pocos a nuestra vista. Y después está, como dice acá la palabra, 4:12. A Tíquico lo envié a Efesio, lo envié. Y esto es lo que yo entiendo, cuando lo envió a Efesio, era para predicar, lo envió a la obra. Otros se van a predicar, pero estamos solos. Estamos solos, nos sentimos solos, se va el compañero, el que predica, entonces nos sentimos solos en la obra. Yo creo que a cada uno en un momento nos toma eso, y más cuando yo recuerdo cuando estaba mi mamá le tocaba ir a predicar a otro lado. Y tal vez yo estaba predicando acá, y tal vez se iba allá con mi hermana porque tenía que predicar en otra iglesia, cuando había ciertos movimientos, y me sentía como que estaba solo. Pero era por causa de la obra. Y ese es un espíritu que muchas veces nos invade. Que queremos el apoyo del hombre, queremos compañía de hombre, pero esta es la condición del camino, para que no nos apoyemos en el hombre, sino en Dios. Y como dice acá la palabra,
acá, 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé, o la capa que dejé en Troas, los libros y mayormente los pergaminos. Vemos, la capa para cubrirse era invierno, podemos decir, se quería cubrir, hacía frío, entonces los libros, lo importante. Entonces yo tomo ese capote, ese cubrirse, como la misma presencia de Dios que trae la cobertura. Entonces que venga y que venga con la cobertura de Dios, que me hace falta la cobertura de Dios. Y vemos, dice, trae la palabra, trae los libros, los pergaminos. Acá está mostrando, hermano, cómo hace falta la ayuda, cómo hace falta la presencia. Y como dice acá la palabra, acá en el 14, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor les pague conforme a sus hechos. Me ha causado muchos males. Y estos son los que son de carga. Hay hermanos, de verdad. Estaba Alejandro, el calderero, el que le había causado muchos males a la obra. Y hay hermanos que te traen, o que son de carga, que solamente traen pelea, traen conflicto y todo el tiempo. Y están esos Alejandros también en la obra. ¿Por qué queremos ignorar? ¿Por qué vamos a ignorarlo a esto? Y como dice acá la palabra, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a mis palabras. Opositores en todo sentido. Le mostrás un pecado, tiene una para retrucarte. Siempre hay Alejandros en la obra. Y eso también nos hace sentir muchas veces solos y nos desalienta y nos trae enojo. Pero están estos Alejandros, los opositores de la cruz, que de ninguna manera admiten ninguna clase de consejo, exhortación o lo que fuera. No admiten ningún pecado porque son Alejandros, son enemigos de la cruz. Y como dice acá la palabra, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Nadie estuvo a mi lado. En mi primera defensa, en mi primer juicio, nadie estuvo, pero no les sea tomado en cuenta, sin rencores, dice Pablo. Es verdad que todos me abandonaron, es verdad que nadie estuvo a mi lado, pero justamente ahí enseña los recuerdos del pasado. ¿No estuviste? Y te quedas con ese rencor, con ese pasado todavía. No se lo perdonás a esa persona. Lo que te hizo, el perjuicio que trajo en tu hogar, no se lo perdonás. Pero dice, no le sea tomado en cuenta. Vemos como el espíritu de Pablo justamente es el que olvida, el que perdona, el que supera esa adversidad, el que va trabajando su pecado, el que va confesando, el que se va humillando para que ese tormento, ese recuerdo no le gobierne. Porque todo tormento, todo recuerdo que gobierna del pasado va a actuar en consecuencia en el presente. Y ahí es cuando empezás a cometer el error, porque te está gobernando el espíritu del diablo, el tormento, la desesperación, la soledad, y empezás a actuar con armas carnales, impulso propio. Y dice acá la palabra 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. Vemos. Estuvo a mi lado, el Señor, la presencia. Eso es lo que nos basta, hermano. Eso es lo que necesitamos. La presencia del Señor es lo que, como le dijo a Pablo el Señor, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, la presencia del Señor es la que tenemos que tener. Y con eso vamos a superar cualquier problema. La palabra dice, el amor, dice, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿no? ¿Y el amor del Señor cuál es? Es la misma presencia en nosotros de Jesucristo. En esto se mostró el amor del Señor, el cual dio a su Hijo único. Y cuando tenemos la presencia del Señor vamos a superar todo. Porque cuando el poder del Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos va a fortalecer para seguir, como dice acá la palabra. El Señor me dio fuerza para que fuese cumplida la predicación. El que te va a dar fuerza para superar, para seguir cumpliendo tu ministerio, para seguir predicando es el Señor. ¿Entendemos esto? Si no escuchan los cercanos, como dice acá la palabra, están los gentiles, para que fuese cumplida por mí la predicación. Y todos los gentiles
oyeren. O sea, está hablando de otras personas. Gentiles oyesen la palabra. Entonces, si no escucha tu familia, hay otras almas y vos tenés que seguir predicando, cumpliendo el ministerio. Si no están los cercanos, como digo, van a estar los lejanos. Y como dice acá la palabra terminando, así fue librado de la boca del león. Así somos librados del poder de Satanás, de los mismos engaños que actúan en nosotros por el poder de Satanás. Así somos librados de la trampa que pone Satanás mediante el poder del Señor. De esa amargura, de esa soledad, te da luz a través de la palabra y te queda humillarte para ver qué está actuando en vos, qué está actuando en tu interior. Impulso propio, querer gobernar con armas carnales, con la ira, con el enojo. La palabra ya está presentada. Vos tenés que humillar para tener la autoridad de Dios, para tener el espíritu ese de mansedumbre para que te pueda gobernar en ese momento y poder corregir con la autoridad de Cristo. Eso es lo que va a cambiar. Si el Señor no actúa, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermano? Pidamos perdón solamente y reconozcamos que es una esencia que tenemos dentro nuestro. La ira, el enojo, que querés gobernar a tu marido, tu mujer, tus hijos, a ver todo. Y querés que sean y que sigan como vos entendés el camino, como a vos te parece, porque si no perdés los estribos. Te impacientás y eso no lleva a buen puerto, hermano. En vez de sumar en la obra de Dios, divide. Entonces, así no vamos a crecer como iglesia, así no vas a crecer como si tenés una obra, si tenés una iglesia, tenés una congregación, tenés que saber el cómo actuar. Palabra, oración y todo eso que sentís que es malo, humillate. Entonces, ahí, como dice la palabra, no sea vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Y eso es lo que va a respaldar. La palabra del Señor va a respaldar así, como dice el mismo Señor en su muerte. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus pecados no les sean tomados en cuenta. Él ora por el enemigo. Y nosotros, al revés, nos enojamos, el impulso, la manera propia. Ya te lo está diciendo todo. Humillate para que no te gobierne. Es verdad, ahora estás caminando solo. Es la voluntad del Señor. Pero en un tiempo tal vez te van a seguir y eso es lo que va a traer justamente el descanso para tu alma. Amén, que el Señor les bendiga.